Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí en un día que no solo es importante para mí, sino que es muy emocionante, muy emotivo. Gracias a Macarena, la concejala de Cultura, y a Javier también por permitir que pueda estar aquí, además en un entorno tan bonito como este, que yo creo que representa muy bien el progreso de lo que está haciendo nuestra ciudad. Yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia de irme de aquí con 16 años a estudiar fuera, y sin embargo pues, siempre he llevado a gala mi ciudad natal, ¿no? Y creo que el tiempo que pasé aquí de niño y de joven es el que forjó de alguna manera mi carácter, un carácter que creo que es humilde, trabajador, que es apasionado con las cosas que emprende y que se lo debo a mis amigos, a mi familia y en general a todos los linarenses, ¿no? Porque es maravilloso crecer en una ciudad que está llena de gente tan trabajadora, tan acogedora, como lo demuestra el hecho de que estés ahora aquí para apoyarme en un día como este. Para mí, estar hoy aquí, por un lado es un orgullo y por otro lado también me hace sentir mucho agradecimiento. Es un orgullo porque, de alguna manera, cuando voy por todo el mundo, son más de 17 idiomas a los que se ha traducido mis novelas, cuando hago promoción, me halaga poder decir que soy de Linares, ¿no? que soy andaluz, que crecí aquí, y siempre hablo del pueblo, ¿no? Siempre hablo del pueblo de mis orígenes, y estoy orgulloso de poder pasear el nombre de Linares por todo el mundo. Y por otro lado, es un motivo para agradeceros lo que antes he dicho, que sois todos, ¿no? Todos, una gente acogedora, humana, humilde, trabajadora. Y no es fácil encontrar gente así, ¿no? No es, como decían, en ocasiones, cuando alguien destaca, pues precisamente en el lugar de origen es donde menos apoyo encuentra. Y afortunadamente este no es el caso. Yo creo que las dificultades por las que han pasado los linareses en muchas ocasiones nos han hecho comprender que nos tenemos que ayudar los unos a los otros, ¿no? Y que nos tenemos que apoyar. Y por eso yo estoy tan agradecido, sobre todo en circunstancias como esta, de que estéis aquí, el ver no solamente a amigos y antiguos compañeros, sino a gente que no conozco, pero que me gustaría conocer, ¿no? Que me gustaría hablar con ellos, porque os aseguro que de verdad que os llevo en el corazón. Además de agradeceros a vosotros, no me queda más remedio que agradecer a mis padres todo lo que han hecho por mí, ¿no? Por mí y por mis hermanos. Sin duda, ellos también tienen mucho que ver para que haya gente hoy aquí, ¿no? Porque sé que a veces persiguen a todo el mundo para obligarles, ¿no? Y les amenazan y todo. De forma que, bueno, la mitad os lo agradezco, la otra mitad lo siento. Pero son maravillosos, ¿no? Mis padres. Mis padres han hecho que nosotros valoremos el esfuerzo, el cariño y la importancia de la familia. Bueno, como ya han dicho ya mis padres, ya todas las emociones ya están. Podemos seguir, ¿no? Recuerdo el día que gané aquel premio de redacción. Lo recuerdo muy bien porque tengo una foto en la que tenía pelo, también tenía 8 años. Y cuando vi aquel Mercedes de juguete, yo nunca había visto una cosa igual. Era más grande que yo ganamos varios niños, no fui el único que gané, ¿no? Pero yo era chiquitito. Y cuando yo vi aquel Mercedes reluciente, ¿no? Un color naranja, seguramente era horrible, pero a mí me parecía maravilloso.
pues dije que lo que quería era un coche como aquel, ¿no? Mi padre se puso muy contento porque pensaba que de escribir no iba a llegar a ningún sitio, así que pues me dediqué a estudiar. Pero cuando tú tienes algo dentro, ¿no? Cuando tú tienes un deseo, cuando tienes una pasión y crees que ese deseo y esa pasión puede ayudar también a los demás, pues yo creo que hay que luchar por ello, porque la vida es corta. Y no hay nada más bonito que devolver a los demás lo que ellos hicieron por ti. Y yo encontré en los libros, encontré en las novelas, de niño y de mayor, solamente cosas buenas. Hay mucha gente que no lee porque no sabe lo que hay dentro de los buenos libros. Y en ocasiones no leen porque tuvieron la desgracia de que los libros que le obligaron a leer en la escuela no lo eran memorizar. Pero os aseguro, para los que no leéis, que supongo que seréis pocos, que están llenos de alegría, de emociones, también de tristeza, pero de cosas buenas. Y como yo disfruté tanto, aprendí tanto, pues llegó un momento en que quise de alguna manera devolver, o intentar por lo menos devolver a los demás todo eso que a mí me regalaron los libros, y por eso empecé a escribir. Tuve la suerte de ser flaquito, no es que ahora sea gordo, pero eso me permitió refugiarme un poquitito en mi vida interior, en esas lecturas. Y también tuve la suerte de que mis padres compraron una casita en el Centenillo, no sé si lo conocéis, pero es un pueblecito que está cerca de la Carolina, que por aquella época pues estaba todo prácticamente destruido y era como una Disneylandia para los niños, ¿no? Porque tú te metías, saltabas en las casas rotas, trepabas por los muros, ahí no pasaba nunca nada, se oían los lobos, era como una aventura continua. Y además podíamos llegar a casa hasta las 12 de la noche. Y eso yo creo que despertó también mi imaginación. Y cuando ya tenía 37 años o así, decidí que había llegado el momento de intentar emprender esa pasión. A partir de entonces empecé a escribir, las cosas fueron bien. Y hace 3 o 4 años comencé la escritura de esta novela que nos ha reunido hoy aquí, que es El último paraíso. Y es una novela diferente a las dos anteriores. En mi primera novela se hablaba de una chica que tenía una serie de aventuras en la Edad Media, muy documentada, pero era una ópera prima, que pese al éxito que tuvo, pues, se notaban, o por lo menos yo lo noto, las carencias, ¿no? que había en aquel momento. La segunda novela es una novela mucho más entera, muy entretenida, muy un thriller histórico, ¿no? que cautiva y que ha tenido un éxito brutal, sobre todo en Estados Unidos, en Australia y en Francia. Y esta novela pensé que había llegado el momento de, en vez de contar algo, que era lo que yo hacía, buscaba contar algo, encontré que tenía algo que contar, que es muy distinto, ¿no? Estaba paseando por Brooklyn y en un mercadillo que los americanos tienen en los parques que venden libros al peso, encontré un ensayo que me llamó la atención y que hablaba de unos americanos que de vivir en el mejor país del mundo, con la Gran Depresión, cuando se quedaron absolutamente sin nada, emigraron a la Unión Soviética en busca de una esperanza. Allí los americanos estaban construyendo una ciudad. Es algo que muy poca gente conoce, ni siquiera los propios americanos, porque no están orgullosos. Para un americano, renunciar a la ciudadanía es el peor pecado que puede cometer. Y cuando ellos se fueron a la Unión Soviética porque no tenían para comer, les retiraron los pasaportes, les obligaron a renunciar a la ciudadanía y se convirtieron prácticamente en apátridas para sus compatriotas. Esta gente, que como digo, vivían en el mejor país del mundo, que disfrutaban de los clubes de jazz hasta el amanecer, que paseaban por los bulevares en donde se estrenaban las últimas obras de Hollywood, con esos rascacielos que llegaban hasta las nubes, repletos de coches, ¿no? Trabajo para todos, escaparates. Todo eso era América. Y sin embargo, de la noche a la mañana lo perdieron absolutamente todo. Millones de personas se quedaron sin nada. Nos recuerda un poco a la crisis que nos ha afectado, con una diferencia. Allí la gente no tenía ningún servicio social. Podían hacer una comida al día,
en los comedores que la especie de la casa de caridad ofrecían, ¿no? Muchas de ellas precisamente sufragadas por Ampones. Al Capone tenía 3 en Chicago. Allí iban a comer un plato de sopa al día. Y en estas circunstancias encontraron un anuncio en el New York Times que proclamaba que todo el que quisiera podía encontrar trabajo en la Unión Soviética, pero no solo trabajo, casa para todos, vacaciones para todos, sanidad para todos, el último paraíso. Miles de ellos lo creyeron y emprendieron esta aventura sin imaginar que en realidad se iban a caminar hacia su propia perdición. El último paraíso es una novela de emociones, es una novela que habla de personajes reales, está inspirada en un hecho real y nos enfrenta a dos mundos para destacar lo mejor y lo peor. Es una novela que no toma partido y que trata de que seamos nosotros los lectores quienes descubramos lo que realmente pasó y que nos emocionemos con ella. Es una novela en la que el amor tiene un elemento principal, predominante, y que al final se revela como un elemento redentor, que es el que descubre realmente el último paraíso. Tiene intriga, porque los americanos fueron acusados de los sabotajes que sucedían en las fábricas y fueron exterminados. Y muchos de ellos intentaron escapar de esa prisión al aire libre en que se convirtió la Unión Soviética y de la policía secreta, la terrible policía secreta y los macrojuicios de Stalin y la purga de Stalin. Y también es una historia de la búsqueda de la felicidad, de la lucha por la supervivencia. De manera que el suspense se mezcla con el amor. Yo creo que para convertir esta historia, la del último paraíso, en algo que creo, sinceramente, que os va a cautivar. Yo creo que es una novela que tiene todos los mimbres para llegar al corazón del lector y quedar ahí mucho tiempo, ¿no? Porque al final no se trata de contar una historia auténtica. Yo creo que lo importante es contar una auténtica historia. Y para mí eso es el último paraíso. Pues si queréis podemos entablar alguna conversación. Comencé con la novela y me llamó la atención más adelante. Empiezo con un trío de personajes un poco típico, ¿no? Hay un chico, el protagonista, ya que es impulsivo, también reflexivo y tiene un alto sentido de la justicia y demás. Otro protagonista que es más vehemente, que defiende la Unión Soviética, y unos ideales y un idealista, bueno, y una chica en medio. Y lo que me sorprendió de estos personajes, que en principio aparecen como unos personajes un poco típicos, es la evolución. Cómo van evolucionando, cómo se van mostrando, cómo las dificultades van sacando esas partes, esas esquinas, esos recovecos. Entonces me gustaría preguntarte, a la hora de... Sé que los personajes, o al final de la novela, comentas que parten de personajes reales, pero bueno, partiendo de un personaje real, construye toda una personalidad. ¿Cómo te enfrentas tú a trabajar un personaje, a darle vida, a que parezca real, que no solo sea un cliché de un comportamiento? ¿De dónde buscar? Esta novela tiene varios personajes que están inspirados en personas reales. Hay un pequeño problema cuando escribes este tipo de novelas, sobre todo cuando se publican en Estados Unidos, que enseguida te pueden denunciar a los herederos de la Ford o herederos de no sé qué, porque tú dijiste aquí que este tío expulsó a un inmigrante y no es verdad y te buscan la ruina. Entonces es muy importante y por eso lo pone en la novela, que no es habitual aquí en España, ¿no? Que es que todo lo que aparece aquí es producto de la ficción. Entonces, cuando estaban inspirados en personajes reales, no significa que yo simplemente haya cambiado el nombre y que sea una novela biográfica, ¿no? Solamente está inspirado en personas que estuvieron allí, que tuvieron cargo de responsabilidad y a partir de ahí todos los personajes son ficción. O sea, sí que hubo esta migración de vida de familias, sí que fueron la mayoría exterminados, regresaron solamente 500 de los más de 10.000 que fueron. Y sí que es verdad que hubo directivos que tuvieron la suerte de regresar, que fueron tratados mejor, y es verdad que hubo directores de las fábricas que fueron ajusticiados
Es decir, muchas cosas son verdad, pero es una novela. Y la novela, para que de verdad emocione y cautive, necesita personajes creíbles. Y estos personajes tienen que desarrollarse. No pueden ser prototipos, ni siquiera a veces arquetipos. Al principio pueden ser arquetípicos, que yo creo que es lo que tú comentabas, que es distinto, ¿no?, de un tópico. Y luego lo importante es cómo los haces evolucionar a través de la confrontación con otros personajes y con las circunstancias, porque ahí es cuando se revela la pasta de la que estamos hechos. Nosotros en nuestra vida cotidiana solamente demostramos cómo somos cuando nos enfrentamos a la dificultad. Cuando alguien cercano enferma, cuando alguien cercano pierde nuestro trabajo, cuando alguien cercano tiene un problema, es cuando veremos si de verdad le ayudamos o no, si de verdad respondemos o no. Mientras no hay problemas, todos somos buenos, todos somos simpáticos y todos nos vamos de caña, ¿no? Sobre todo aquí. Sí, eso se ve muy bien. De forma que cuando abordo una novela, para mí es muy importante ese tratamiento del personaje que haga que te lo creas. Personajes que van cambiando según se van enfrentando a esas dificultades y que te van sorprendiendo. Pero es que a nosotros nos pasaría igual. Si nosotros ahora mismo esto se hundiera, habría quien saldría corriendo y habría quien se quedaría a salvar a los demás, incluso poniendo en riesgo su propia vida, ¿no? Ahí es cuando se ve si una persona es un héroe o un cobarde. Y esto es lo que se trata de contar aquí, y por eso los personajes te emocionan, porque tú te identificas con unos o con otros. Y vemos que los personajes no todos son lo que parecen.